para continuar lo que habíamos empezado esta mañana, pero primeramente leer en Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios que mora en el corazón de aquellos que le hemos recibido y nos dio vida eterna. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda Corintios capítulo 4, verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierde, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todo esto para que podamos continuar viendo en Génesis capítulo 3, el versículo 20, y dice: y llamó a Adán el hombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y lo vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del cual fue tomado. Echó, pues, los echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El comienzo de el camino de la expulsión que Dios tuvo que tener con Adán y Eva cuando entró el pecado, y su consecuencia para toda la humanidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, con ese gran amor que nos amó, siempre manifestó la oportunidad y la esperanza y la promesa que encontramos también en Génesis 3:15, ya desde el principio, la esperanza de un Redentor, de un Salvador, que iba a nacer de la simiente de la mujer, este Salvador, este Señor Jesús, del cual se viene predicando hace tantos años, pero que su venida está cerca. Y Él quiere, en su gran amor, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es necesario conocer a Cristo, por eso es necesario recibir a Cristo, porque con el pecado entró la muerte,
y la muerte pasó a todos los hombres. Ahora, la muerte no solo está hablando de la muerte espiritual, que es la que más tiene que ver. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual nos separó de Dios. Nos separó de la comunión íntima que teníamos con Dios. La que tenía Adán y Eva, en el cual no tenían vergüenza, podían hablar con Dios, podían comunicarse con Dios, podían relacionarse con Él, como lo hacían en el huerto donde estaba todo a su disposición. Qué tremendo lo que pasó en el huerto cuando entró el pecado. El Dios de este siglo cegó el entendimiento, engañó, sedujo a Eva y entró el pecado. A partir de ahí, el hombre perdió esa autoridad. ¿Y quién tomó la autoridad? Satanás. Por eso es el Dios de este siglo, que sigue cerrando el entendimiento de todas las personas. ¿Para qué? Para que no crean en Dios, para que no crean en el Señor Jesucristo, que vino a este mundo para venir a buscarnos y a salvarnos. Pero siempre la gracia de Dios, ese regalo que es dado a personas que no lo merecemos, que somos nosotros, que es usted o que sos vos, pero que Él quiere que podamos encontrar en su gracia, poder abrir los ojos del entendimiento, los ojos de nuestra alma, y ver que todavía hay oportunidad, porque Dios quiere restablecer esa comunión rota, esa relación rota, esa semejanza de Dios que se empañó, que quedó desfigurada por culpa del pecado. Pero Él en su gracia quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta mañana vimos la gracia de Dios sobre la humanidad. Vimos en el versículo 20 el significado, la importancia y lo que implicaba el nombre de Adán y el nombre de Eva, y que Dios había planificado para que estuvieran juntos y pudieran juntos honrar a Dios. Pero al entrar el pecado, Dios de todas maneras proveyó para ellos una posibilidad que pudieran tener un espíritu de arrepentimiento y reconocieran de dónde habían caído. Y esto es lo que implicó el pecado en el hombre. Y aquí hemos visto cómo el hombre en el plan de Dios sigue teniendo el rol que tiene que tener en aquella familia, en aquel matrimonio que Dios constituyó, a través del cual se tenían que multiplicar y procrear y sojuzgar la tierra. El lugar de la mujer, lo que significaba la mujer como dadora de vida, como madre de todos los vivientes. ¿Cómo no se manifiesta? ¿Cómo no vemos? ¿Cómo podemos no ver el amor de Dios y la gracia de Dios, que a pesar de que merecían otra cosa, algo más grave, sin embargo, el amor de Dios se manifiesta en cada uno de ellos? El hombre buscó por sus medios el cubrir la vergüenza, y esto nos habla muchas veces de que no somos salvos por obras. Las obras que la humanidad, el hombre, la mujer, quieren hacer, no alcanza. Solo puede cubrir en parte la vergüenza. Pero Jesucristo, el Dios que los amó y que los creó, tuvo que sacrificar un inocente Cordero de Dios para poder vestir y cubrir la vergüenza
del pecado, de la desobediencia y de las consecuencias que eso trajo en toda la humanidad. Por eso en el Génesis 3:21 dice muy clarito: y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y hemos visto cómo a través de toda la Biblia encontramos que las vestiduras nos hablan de la justicia de Dios, porque nosotros merecíamos el castigo, y el castigo fue y cayó sobre un inocente que en ese momento, desde el principio y durante mucho tiempo, durante el período de todo lo que fue el Antiguo Testamento, ese Cordero de Dios nos habla de la imagen, del tipo de Cristo que iba a venir como el Cordero de Dios, que iba a morir por los pecados de todo el mundo. Pero no para cubrirlo, por eso antes, cada vez que se ofrecía un sacrificio por los pecados, tenía que ser sacrificado un inocente cordero. Pero Jesucristo vino para morir una vez y para siempre, y vestirnos de ropa de justicia, porque la justicia de Dios, porque la paga del pecado es muerte, y eso fue lo que cayó sobre la vida de Jesucristo. En la cruz del Calvario, la justicia de Dios, lo que merecía la justicia de Dios, cayó sobre el Señor Jesucristo, y Él nos amparó a nosotros y nos justificó. ¿Por qué? Porque Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Él pagó por mí, cantábamos. Él murió por mí en la cruz del Calvario. Siempre pienso en esto, porque algunas veces podemos decir en nuestra buena intención de que las personas escuchen el Evangelio, y Él ocupó mi lugar, sí que ocupó mi lugar. Él me amó a pesar de mí, no solo tal como estaba, sino que me amó a pesar de mí. Pero si cualquiera de nosotros hubiésemos muerto en la cruz, ¿qué hubiese cambiado? No podíamos salvarnos ni a nosotros mismos. Por eso el que tenía que morir en la cruz era alguien justo, santo, sin mancha. De ahí es que tenemos que entender por qué en el cielo hubo una voz que dijo: ¿a quién enviaré? Y hubo una voz que dijo: envíame a mí. Y siendo Dios, no estimó y no se aferró a decir yo soy Dios, sino que Él se despojó a sí mismo. Y tomando forma de siervo y tomando forma humana, se humilló hasta lo sumo y vino aún a lo más bajo de la tierra, a lo más miserable de este mundo, reinando el pecado y la maldad. Pero Él es sin pecado. Y Él cargó todos nuestros pecados y los llevó en la cruz. Por eso Él nos justificó. Por eso la justicia, el castigo fue sobre Él, para que nosotros, tú y yo, pudiéramos buscar a Dios y poder ser salvos de ese pecado que viene trayendo desde Adán y Eva. Y a través de Jesucristo restablecer nuevamente nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente, y termina diciendo Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que desvestirnos del viejo hombre cargado de pecado, de engaño, de mentira,
de violencia, de angustia, de dolor, de adicciones. Un montón de cosas que el mal se fue acrecentando y fue dañando cada vez más al ser humano. Pero Jesucristo quiere que entendamos que confesando nuestros pecados nos podamos arrepentir y confiar en Él de todo corazón. Y poder, como el hijo pródigo vino todo andrajoso, todo mal, todo loriento, pero él vino al Padre y vino arrepentido y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el Padre dijo: vamos a hacer una fiesta, vamos a sacarle esa ropa vieja, vamos a ponerle un vestido nuevo, que es la justicia de Dios, que nos ama a pesar de nosotros, de lo que nosotros somos. Por eso hay que entender este plan de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solo en Cristo está siempre el hombre correctamente vestido, en Jesucristo. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Lavados con la sangre preciosa de Cristo. Así nos podemos presentar, y vestidos con la justicia de Dios, con la verdad de Dios, con el amor de Dios, que fue a través, en el principio desde la creación, fue a través de un inocente cordero que murió, pero que a través del tiempo nos quería ir mostrando para que toda la humanidad que despreció a Dios siempre, por eso vemos todo el camino de la humanidad que iban de mal en peor en su pecado, y solo un remanente que quería honrar a Dios, que invocaba el nombre de Dios, que buscaban obedecer a Dios, que se identificaban con Dios, que se identificaban en volver a restablecer la comunión íntima con Dios. Es el sacrificio que puede hacer de nosotros una nueva criatura. El sacrificio fue del Cordero, y ese Cordero es Jesucristo. Primera Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19, hemos leído: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, como hablábamos esta mañana, y lo repetimos, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por amor de quién? De cada uno de nosotros. Y porque en la ley y en la justicia de Dios demandaba que tenía que haber derramamiento de sangre, así como se derramó la sangre de un cordero inocente para cubrir la vergüenza y el pecado de Adán y Eva y de toda la humanidad. Así, el derramamiento de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, nos quita con su sangre todos nuestros pecados y nos viste con vestidura santa y de justicia, y nos dice: a quien quiera reclamar, yo pagué por él. Jesucristo me amó, Jesucristo te amó, y Él pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario, pero también está para que conozcamos, quien todavía no tiene a Cristo, estas verdades que están en la Biblia, pero que muchas veces las ignoramos. En el versículo 22 vemos y experimentamos que Dios en su Trinidad, triunidad divina, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, dice: el hombre ahora ha experimentado el pecado. No solo lo conocía, sino que ahora lo experimentó.
y cayó seducido, porque esa es la palabra que también se traduce como engañar. Fue seducido por Satanás y lo engañó y cayó y experimentó el pecado, perdió la inocencia y experimentó lo que es el pecado, la desobediencia, el orgullo, la soberbia. Y cayó y experimentó el pecado. Por lo tanto, no podía seguir viviendo en un lugar santo como era el huerto del Edén, donde también estaba el árbol de la vida que representa la vida eterna en Jesucristo. Si ya deshonró, desobedeció, quiso hacer su propia voluntad y no lo que le habíamos mandado, que podía disfrutar de todo, de todo podía comer, de todo podía disfrutar, de todo estaba para que lo disfrutase plenamente, solo de uno. Solo del árbol del bien y del mal. ¿Qué buscó el hombre? ¿Por cuál fue seducido para buscar lo que no tenía que buscar? Porque cometió el mismo mal que cometió Satanás, querer ocupar el lugar de Dios, gobernar él. ¿Y dónde lo pudo hacer? Después que fue expulsado de la presencia de Dios. Lucifer era el guardián de la santidad de Dios. Fue expulsado. ¿Y cuándo empieza a actuar? Cuando Dios crea al hombre. Y ahí le toma el lugar y toma el poder y empieza después de hacer caer al hombre y a la humanidad y al hombre y a la mujer, empieza a tomar el poder y querer ocupar el lugar y gobernar. Pero Dios quiere mostrar su amor. Dios quiere mostrar su misericordia. Y dice que tiene que experimentar lo que el hombre había pasado. No eran conscientes del mal, lo experimentaron al pecar, conocieron la maldad. Como habíamos dicho, el hombre sabía, pero ahora, aunque estaba rodeado de todo lo inocente, de todo el bien, ellos fueron arrastrados a pecar. Rechazaron la voluntad de Dios. Génesis 3:23, y los sacó del huerto para que labrase la tierra de donde fue tomado. Aunque esto impone un castigo a sus desobedientes hijos, los expulsa del huerto, los retuvo fuera. Sin embargo, no los deshereda, sino como un padre tierno y amante les provee de sustento a través de las plantas del campo y de vestidos con túnicas de pieles. Ahora miren lo que podía haber pasado y lo que hizo el Dios de misericordia, el Dios de amor y su gracia a personas que no lo merecían. Podía haberlo echado fuera del mundo, como dice Job 18:18, de la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. Pero fue echado del huerto. El hombre fue enviado ¿a qué? A cultivar la tierra de la que había sido formado, de la tierra del cual había sido formado, y Dios le dio aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Fue enviado a un lugar de trabajo, no a un lugar de tormento. Fue echado a la tierra, no a la tumba. Fue al taller para que aprenda, no a la cárcel. Fue a que empuñe un arado, no arrastrar una cadena. Génesis 3:23, lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Su trabajo en el campo sería recompensado con el comer de sus frutos de la tierra, de la cual había sido formado. Tenía por objetivo
¿Cuál era el objetivo de la manifestación del amor de Dios? Hacerle humilde, mejorarlo y recordarle el fin de su vida. Y esto es lo que a través de la vida va pasando. Tenían que aprender a la humildad y bajarse de esa soberbia. Ser humilde y entender que ahora hemos caído y ahora hemos perdido de estar en la comunión con Dios, estar cerca de Dios, la presencia de Dios. Lo transforma todo. Pero al haber entrado el pecado, nos hemos alejado de Dios. Y el orgullo nos ha hecho alejarnos de Dios cada paso. Y cada paso que damos nos alejamos cada vez más. Y nuestro orgullo nos impide humillarnos. ¿Por qué vienen las pruebas? ¿Por qué vienen todas las dificultades? Para que aprendamos a buscar a Dios, a volver a Dios. Porque eso fue por el pecado que está en nosotros y nos tiene que hacer recordar que sin Dios nada somos. Sin Cristo no tenemos esperanza. No podemos encontrar paz para nuestra alma, ni sanidad para nuestra alma, ni siquiera el perdón para nuestra alma. Dios demuestra su amor a pesar de nuestros errores. Excluido de los privilegios de su estado de inocencia, no fueron dejados en la desesperación. Dios le proporcionó un segundo estado bajo nuevas condiciones. Los echó fuera, verso 24, al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios los privó de la esperanza de volver al paraíso. ¿Y qué puso? A sus ángeles, a los querubines. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. El que hace a los vientos sus mensajeros, Salmo 104:4, y a la flama de fuego sus ministros. La presencia de Dios en los querubines que guardaban el camino hacia el árbol de la vida. El fuego nos habla de la presencia de Dios, del juicio de Dios. Y ahí pensamos y vemos, por ejemplo, la zarza que ardía, de la cual salía una voz que habló con Moisés. Una zarza que ardía, pero que no se consumía. El pueblo de Israel durante el día tenía una columna de nube que los guiaba y los protegía. Pero durante la noche había una columna de fuego que no solo daba el calor en las noches tan heladas del desierto, sino que también los iluminaba, pero también los guiaba y los protegía. Era la presencia de Dios. Y así nosotros podemos mirar y cómo los querubines con espadas que encendidas rodeaban en el huerto para que no lleguen a ese lugar donde estaba el árbol de la vida. Pensamos en la presencia de Dios, en el nacimiento de la iglesia, en Hechos capítulo 2. Descendieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos y hablaban y denodadamente predicaban y hablaban de Cristo. La presencia de Dios en medio del fuego, pero en había querubines con espadas encendidas de fuego que no permitían la entrada. Para encontrar aquel lugar. Esto nos tiene que hacer recordar que Dios es grande en misericordia,
que Dios extendió su gracia, que a pesar de lo que Adán y Eva hicieron, Dios mostró su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El fuego del juicio y de la presencia de Dios cayó sobre Jesucristo. Por eso tremendo cuadro de dolor, de angustia, terrible la muerte de Jesucristo en una cruz de vergüenza y de dolor. Él, siendo justo y sin mancha, tomando el pecado de nosotros, sobre él cayó el castigo. Y dice la Biblia, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él sufrió por nosotros. Querido amigo que nos visita, has sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Tienes un cuerpo, tienes un alma que es eterna. Tienes un espíritu que tarde o temprano volverá a Dios cuando nos llame. Pero esa alma, si no es perdonada, si no es quitada su pecado con la sangre que Cristo derramó, la del inocente como el cordero que derramó su sangre y cubrió el pecado, ahora la sangre de Cristo no solamente nos cubre, nos quita todos los pecados, nos quita toda maldad. Y saben que Dios dice que cómo nos mira Dios al hombre a través de la sangre de Cristo. Nos mira y a través de la sangre de Cristo Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. ¡Qué obra redentora la de Cristo! Y esto desde el principio de la creación. Que a través de los tiempos, luego, a través de la simiente de la mujer de María, nace un Salvador, que es Cristo Jesús. Porque este Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Él me salvó a mí, salvó a muchos de los que estamos aquí. Te quiere salvar a ti. Quiere que le reconozcas como el Dios que siendo hombre y como la figura del Cordero fue sacrificado, fue desangrado, derramó su sangre, crucificado en la cruz por todos mis pecados. Y Jesucristo vino a ser el postrer Adán, el espiritual. El otro es el carnal, pero Jesucristo es el espiritual para redimirnos una familia, un hogar, un hombre, una mujer, una familia, un pueblo, una nación santa, para que le honremos. Para que le mostremos al mundo que la familia, los matrimonios que vienen a Cristo y que sus vidas son transformadas por el poder de Cristo, le puedan mostrar al mundo que en Cristo todo lo podemos, que en Cristo Él nos lleva de victoria en victoria, que en Cristo Jesús tenemos paz y bendición si andamos y si vivimos en Cristo Jesús y en el orden que Él quiere, restableciendo nuestra comunión con Dios. Y para mostrarle al mundo cómo es un cristiano, una cristiana, cómo es un hogar cristiano que honra al Señor con su familia, con sus hijos, honran al Señor y obedecen al Señor. ¿Tendremos lucha? Sí, porque no nos tenemos que olvidar
que venimos de una raza caída. Por eso, una de las grandes características que debe manifestar un verdadero cristiano es humildad. Cuando la soberbia nos domina, nos creemos mucho más de lo que tendríamos que ser. Y aunque tengamos que padecer a través de las pruebas, aprendemos a crecer, a madurar y a depender de Cristo, y nos hace crecer en el conocimiento de su persona. Y como Él nos amó primero, por eso nosotros también le amamos a Él. De ahí que podemos entender que para los que han recibido a Cristo, todas las cosas que nos pasan por estar en este mundo, todas las cosas, los padecimientos, las pruebas, todo, aunque no lo entendamos, todo nos ayuda. Dios lo transforma para nuestro bien. Pero esto solo lo entienden, lo experimentan los que según su propósito fuimos llamados y los que amamos a Dios. El Señor te dice en esta noche, venid a mí, que estáis trabajados y cansados. Yo te amé, yo te amo, yo pagué por ti. Ven a mí arrepentido. Ven al Señor Jesús arrepentido y pídele perdón, confiésale todos tus pecados. Recíbele como tu Salvador. Y la sangre de Cristo te limpiará de todos los pecados y te fortalecerá para que en vez de andar en tinieblas, puedas andar en luz, como Él está en luz. Querido amigo que nos visita en esta noche, podamos tener una vida agradecida a nuestro Dios y podamos aprovechar en esta noche la oportunidad que el Señor nos ofrece, te ofrece, para que tengamos seguridad de la salvación. Él lo ha hecho todo en la cruz. Si Él de 100 pasos hizo 99, hay uno que tenemos que hacer nosotros, entregarnos a Él, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, pedirle perdón y experimentaremos el perdón y la salvación. Y la gracia de Dios que tuvo con Adán y Eva, a pesar de que merecían lo peor, tuvo misericordia. Tuvieron dolores, tuvieron que trabajar, tuvieron que sufrir. El campo, en vez de producir todo alimento que se sembraba, también producía espinos y cardos. La mujer tenía que dar a luz con dolores y así varias cosas cambiaron y se complicaron por consecuencia del pecado. Pero Dios nos entiende. Dios nos ama, Dios nos conoce y que quiere que experimentemos lo que Pablo decía, en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que me lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque Él pelea por mí. Él va a estar conmigo, Él va a estar contigo. Recibe a Cristo. Si hay alguna persona que todavía no tiene la seguridad de la salvación, ahí en el lugar donde esté, cierre sus ojos, incline su cabeza, concéntrese, no se distraiga, concéntrese en hablar con Dios. En su alma que Dios escucha y ve y siente tu corazón, lo que sale de tu corazón. Él está expectante
está dispuesto a escucharte. Dile desde tu alma: Señor, soy un pecador. Señor, estoy perdido. Señor, el pecado me lastimó mi alma, mi vida, mis proyectos, mis ilusiones, quitó toda esperanza. Señor, perdóname porque hasta acá quise vivir como yo quería. Me arrepiento, Señor. Señor, te recibo como mi Salvador. Sana mis heridas. Entra en mi alma. Lléname de tu amor y de tu paz. Dame esa vida eterna. Quédate conmigo. Acompáñame el resto de mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador. Te recibo en mi corazón. Oro con fe. Oro en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Si hay algún joven, si hay alguna persona mayor, si hay en medio de nosotros alguien que hizo esta oración de fe, acérquese a los hermanos, acérquese a los pastores, acérquese al que más tengas confianza. Queremos orar por usted, queremos dar gracias a Dios, porque un pecador que estaba perdido y condenado, ahora tiene el perdón y la vida eterna. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de los que estamos aquí, o también a cada uno de los que nos están escuchando, para que haya más almas que reciban a Cristo y sean salvas de la perdición eterna. Que así sea. Amén.